Corta. Es de los que corta el hambre. Venga, haga así. Con distanciamiento. Agarramos de aquí. Luis. Muy bien. Muy bien. No, estaba en la época del COVID. No, Sí, ahí después nos la reparto. El famoso juego. Gracias, gracias. por antigüedad. Fundamentales, número uno, la inauguración de todas que nos acompañan hoy, jefe de misiones diplomáticas, caballeros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a por parte del señor Ministro de Defensa Nacional. Muy buenas tardes. Sabemos que los pasos que se dan es para poder... De la presentación del Centro Combinado de Operaciones Interagencial, en esta ocasión... Muchísimas gracias, señor presidente, igualmente a las autoridades. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Apreciamos mucho la presencia de nuestros hermanos representantes de otros países que están aquí con nosotros en este evento que es trascendental para Honduras y para todos los que luchamos en la región, en el continente, contra este flagelo del narcotráfico y el crimen organizado en general. Con la puesta en marcha de la Ley de Protección de Espacios Aéreos, estamos cerrando cada vez más las áreas para que el narcotráfico y crimen organizado internacional pueda seguir con sus actividades que tanto daño nos hacen. Durante estos últimos años hemos ido de frente contra el narcotráfico, como lo anunciamos desde el día que tomamos posesión en enero del 2014. Tiempo atrás, Honduras era de los países más golpeados por el paso de la droga que se produce en el sur del continente y se consume en el norte del continente y en muchas áreas del mundo. Pero hoy en día también se consume droga en Honduras. Han intentado producir también plantas para poder pasar al siguiente paso de elaborar la pasta de la cocaína. Pero también es una lucha que está diseñada desde aquel momento para que los estados, los países afines, los que creemos en esta lucha, lo hagamos juntos. Claro, poner de acuerdo a cada uno de los estados con su propia soberanía, indicando qué es lo que debe de tener en términos de institucionalidad, no es un tema fácil. Sin embargo, el crimen organizado, para ellos les es más fácil articular, porque no tienen reglas. Y si tienen, son más simples, que es lograr ese efecto tan negativo que a nosotros nos repercute tanto. Por eso allá por el 2013 tuve la oportunidad de conversar con varios oficiales de diferentes instituciones en Honduras y decíamos cómo enfrentamos esto. Uno de los grandes temas fue aprobar la extradición. En esa época yo era presidente del Congreso de la República. Durante ese periodo empezamos también desde el año 2010, 11, 12, trabajamos esa ley, esa reforma a la Constitución, y también escuchamos a varios diciéndonos, el gran problema es el tránsito aéreo. Aquí caían las avionetas como que ustedes miren un grupo de zancudos, y eso nos traía mucho luto y dolor. Decidimos enfrentarlo, decidimos
estructurar una nueva institucionalidad que la han visto madurar a lo largo de los años. Pero hoy tenemos que dar un paso más allá. Es construir esas alianzas fuertes y duraderas, y esta ley precisamente da ese andamiaje. Yo quiero agradecer a los presentes aquí que han contribuido con esta ley, y lo hemos hecho con el entendido que ese siguiente paso va a convertir a Honduras en un eslabón todavía más fuerte en esta lucha contra el narcotráfico y contra la criminalidad organizada. Por eso, señor vicepresidente Antonio Rivera Callejas, a la distancia al presidente Oliva y a todos los diputados que han votado a favor de esta ley, gracias por acoger nuestra iniciativa. De igual manera, General Díaz, y a Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea en particular, el general Tito Livio Moreno Cuello, que ha liderado esta operación, al igual que el viceministro Luis Suazo, y a nuestros amigos de Estados Unidos que han estado trabajando con nosotros en esto. Ahora quiero decirle al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, embajador, esto es parte de lo que ha venido también impulsando Honduras, y ahora, como lo hablábamos con el presidente Guaidó, eso nos va a permitir avanzar aún más en esa dirección. A los hermanos países de Colombia, con quienes hemos trabajado tan de cerca en todo este tiempo atrás, también hablábamos de esta ley ya con dos presidentes de Colombia, como el presidente Santos en su momento y el presidente también Duque. Seguimos ahora con más fuerza esperando esa comunicación tan efectiva y ese apoyo que ustedes nos han dado. De igual manera, a los países de la región centroamericana, a México, a los del Triángulo Norte, queremos seguir fortaleciendo más esos lazos para ser más efectivos en función del bienestar de nuestros pueblos. Y también a Colín y a su equipo, a todos los que han trabajado, al almirante Fowler, a la distancia, que también ha sido un protagonista en esta lucha, y a todos pues decirles que este es un paso más en esa consolidación. ¿Y por qué insisto en esto? Porque no todos los seres humanos miramos las cosas de igual forma, y algunos podrán ver esto de manera diferente. Antes de que lo miren de manera diferente, les digo, este es un siguiente paso más efectivo porque tendremos en tiempo real una cooperación que antes, por razones legales, en el caso de Estados Unidos no la podíamos tener. A eso le hemos apostado. Y también a una cooperación más estrecha que nos permita potenciar a los estados que realmente enfrentamos este flagelo, porque se trata también de cuidar a nuestros pueblos. Entonces, con esta ley de protección de espacio aéreo, nos va a servir para trabajar en forma conjunta con Estados Unidos y el resto de los países del área centroamericana, especialmente el Triángulo Norte, y como lo decía anteriormente, Colombia y México, que han sido países claves en esta lucha. El objetivo de la ley es establecer las normas, reglas y procedimientos para ubicación, identificación, rastreo, interceptación a través de disparos de advertencia utilizando municiones que contengan cartuchos trazadores de aeronaves que son razonablemente sospechosas de estar dedicándose principalmente al tráfico ilícito de drogas o cualquier otro tipo de tráfico ilícito. Con esta nueva normativa se podrá proceder a la identificación, rastreo e intercepción de aeronaves que sobrevuelen nuestro espacio aéreo de manera ilegal y transportando drogas. Una vez puesta en marcha esta nueva ley, que aquí le doy la instrucción al viceministro Suazo en su condición de secretario técnico del Gabinete de Defensa y Seguridad, para que hoy mismo la pase a la Secretaría de la Presidencia y a su vez hoy mismo a la Gaceta. Y como entiendo que han venido trabajando paralelamente en el reglamento y en los demás instrumentos, esto va a ser una cuestión de días para que antes de que salga nuestro amigo Massín, eso esté resuelto. Ya Colín y yo sabemos qué significa eso. Entonces, una vez puesta en marcha esta ley, podemos dividir la lucha contra el narcotráfico en Honduras
en la última época en 3 etapas. Es importante contextualizar esto. Primero, la era de la falta de atención complaciente por gobiernos anteriores, marcada por un crecimiento del narcotráfico desmedido y sin oposición debido a la complicidad y a la penetración de la institucionalidad. Junto con esta descomposición vino la violencia, la corrupción de miembros de las instituciones y la alteración de los mercados. Esa espiral nos trajo luto y dolor como a pocas naciones en el mundo, ya que causó la muerte de más de 70,000 hondureños, duplicando el índice de homicidios en 6 años. En segundo lugar, la era de la cimentación valiente, marcada por la decisión y valentía de enfrentar a las poderosas organizaciones criminales, con una reforma profunda del marco legal del sector de seguridad, la creación de una nueva institucionalidad, un presupuesto especial para financiar estas instituciones, que se constituyó en una de las inversiones más fuertes que el Estado ha hecho en su historia. Nuestro compromiso con esta lucha inició desde el Congreso Nacional. A solo 6 meses de empezar nuestra gestión, como presidente, aprobamos la Ley de Extinción de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Pero claramente lo que marca un antes y un después, sin duda, fue la aprobación de la extradición, donde valientemente con mis compañeros diputados de aquel entonces, a puertas cerradas, bajo 2 anillos de protección militar y ante la oposición de muchos intereses oscuros, aprobamos esa reforma constitucional que implica una primera reforma en una legislatura y después ratificarlo. Ya como gobierno, ya en el Ejecutivo, continuamos de frente y sin miedo esta lucha. Creamos la Fuerza de Seguridad Interinstitucional FUSINA. Invitamos a la ciudadanía, a la sociedad civil, a ser parte del proceso de fortalecimiento de la policía y de otros entes. Creamos comisiones especiales. También creamos este 911 como un centro integrado de las diferentes fuerzas, que no solamente nos sirve en los casos de emergencias como en la que estamos hoy del COVID, como lo que ocurre en verano, lo que ocurre en invierno, sino también en la lucha diaria contra la criminalidad. Honduras se convirtió, como lo han dicho varios funcionarios de Estados Unidos, Honduras se convirtió en territorio hostil para el mundo del crimen organizado, un territorio hostil para la delincuencia común. Creamos una nueva policía después de muchos procesos fallidos de depuración. Y cuando existió ese vacío que dejó la policía mientras se recuperaba, creamos una de las instituciones más reconocidas y más confiables para el pueblo hondureño, como es la Policía Militar del Orden Público. Hoy, nuestra Policía Nacional, y hoy tenemos este centro combinado de operaciones, este centro integrado, que es un extraordinario paso. Es fundamental la coordinación interinstitucional. Decía el ministro actual de Defensa, el general Díaz, en su momento, cuando estaba en Fuerzas Armadas de jefe del Estado Mayor, que no era lo mismo que los criminales se enfrentaran a una sola institución que a toda la institucionalidad junta. Y si algo le podemos aportar a otros países hermanos, es eso, esa colaboración, ese fortalecimiento individual, pero que en conjunto es un brazo muy poderoso del Estado. Y si a eso le sumamos los países amigos, que también nos ayudan, es todavía más superior la capacidad que tenemos. Todas estas instituciones
con una voluntad inquebrantable por defender a los hondureños y cambiar la historia de un país que tristemente llegó a ser el país más violento en la faz de la tierra. Llegamos a tener casi 90 muertes por cada 100,000 habitantes. Si comparamos eso con las cifras que hoy estamos teniendo o que nos anunciaron por COVID, se quedan pequeñas, aunque una vida que perdamos es más que suficiente para alertar a todo el Estado y a todo el pueblo hondureño. Pero bueno, ese nivel de violencia ya hoy es historia. Es fácil decirlo en segundos, pero no tienen idea ustedes lo que nos ha costado. Compromiso, amenazas, ataques sistemáticos, unos velados, otros de frente, atentados y una campaña sistemática de descrédito, financiada de dentro y de fuera del país. Pero aquí está Honduras hoy dando este otro paso en su consolidación como un Estado de Derecho. En tercer lugar, la era de la intensificación de la lucha. Estamos en una lucha en la que estamos más fuertes que antes, más fuertes que nunca. Hemos tenido grandes resultados, pero no podemos desconocer que los criminales no se han rendido y con muchos recursos cada día se reinventan, por lo que jamás bajamos ni vamos a bajar los brazos y por lo que estaremos también por siempre en deuda con nuestros héroes de la patria. El campo de la lucha, es decir, el teatro de operaciones, ya no solo es el mar, en tierra o en aire, no. Hay mucho más. Es necesario entenderlo. Su reacción y contraofensiva es en el campo político y es también en el campo internacional. La estrategia de ellos es debilitar la institucionalidad hondureña a su liderazgo, para la cual hacen ataques sistemáticos a nuestra credibilidad. Luchan por abrirse paso de nuevo al control estatal, apoyando gente de su preferencia en el campo electoral, amenazando así nuestra democracia. Y quiero decirlo hoy para que quede registrado, porque lo he venido diciendo en Naciones Unidas, en la OEA, en diferentes países a donde me han invitado. Fácil se puede ir de las manos lo que hemos construido durante tanto tiempo y con un enorme sacrificio. Dinero que pudimos haber invertido en salud para tener un sistema de salud mucho más fuerte y robusto, en educación, hemos tenido que enfrentarlo en una situación tan difícil que nos ha llevado la mayor cantidad de vidas por un solo fenómeno en la historia de la República. Luchan, repito, por abrirse paso de nuevo al control de las instituciones del Estado. Tenemos que tener eso claro. Nuestra lucha es continua en todos los campos y la vamos a ganar, porque es lo justo. Todas estas acciones en contra del narcotráfico internacional que hemos ejecutado en estos años han sido reconocidas por sus resultados. No solo aquí, sino también internacionalmente han sido reconocidas. Por eso es que las propias agencias de Estados Unidos, como la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur, entre otros, señalan el esfuerzo y el resultado. También señalan que para el 2009 el 80% de la droga que iba hacia Estados Unidos pasaba por el territorio hondureño, dejando a su paso luto y dolor, violencia generalizada. Hoy ya no es así. Esas mismas agencias hoy reconocen el avance notable de las instituciones hondureñas
El Comando Sur señala que el tránsito de la droga por el territorio hondureño disminuyó dramáticamente a tan solo 3%. Esta reducción de movimientos del narcotráfico internacional lo vemos reflejado en la tasa de homicidios, al lograr desarticular los carteles de las drogas que por años operaron impunes y ante la mirada misma de algunas autoridades en diferentes partes del país y también de otros países que de alguna manera u otra se sabía que este mundo criminal estaba vinculado no solo al narcotráfico, sino al tráfico de personas, también al tráfico de dinero, al tráfico de armas y una vinculación muy peligrosa como son las organizaciones de maras y pandillas en el caso de Honduras y el Triángulo Norte. Por eso siempre dijimos que este era un monstruo de varias cabezas y también que tenía un pie en el centro y sur del continente y también en el norte del continente. Por eso es que teníamos los estados que enfrentarlo juntos. Y hoy estamos consolidando precisamente esa estrategia. Recordemos que se llegó a estimar que el paso de la droga por Honduras generaba el 80% de la violencia en el país. Honduras llegó a la alarmante cifra, como les decía, de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, dejando miles de personas fallecidas, pero de igual manera miles de familias sufriendo luto y dolor, y también una erosión en las instituciones hondureñas, pero además de las instituciones estatales, en los diferentes sectores de la sociedad. Ha sido un cáncer que hemos tenido que extirpar a un alto precio, pero hoy, la Honduras de hoy no es la misma de antes, gracias a Dios y al esfuerzo de sus mujeres y hombres que hemos empeñado la vida en esto. Por otra parte, con la puesta en marcha del Centro Conjunto de Operaciones Interagenciales desde aquí, en forma coordinada, todas las agencias del Estado que se dedican a combatir el narcotráfico y crimen organizado redoblarán sus esfuerzos para seguir en la lucha contra este flagelo. Y nosotros, como generación, al terminar nuestro periodo, habremos cumplido con dejar un nuevo orden institucional y una nueva mística al interior del Estado de Honduras. Además, se contará con oficinas regionales que verificarán los resultados o movimientos extraños que se detecten a través de los escudos aéreos, marítimos o terrestres. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando tuvimos los escudos marítimos con el apoyo del Comando Sur en el Mar Caribe, tuvimos resultados exitosos y es lo que también esperamos ver nuevamente en los próximos días con estas operaciones conjuntas.